Le damos los buenos días a Diana Cariboni. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Periodista, decimos argentina, que desde el año 85 vive en Uruguay. Así es. Vive y, por supuesto, trabaja. Diana, esta investigación que vos titulaste Guantánamo entre nosotros, y de empezar de pronto por ahí, entre ese vínculo entre Guantánamo y nuestro país, ¿qué es lo que nos deja? Que además estuviste en Guantánamo, que es todo otro capítulo. Sí, estuve en Guantánamo. Bueno, la idea del título tiene que ver con esto de que estos 6 hombres que el gobierno de Mujica aceptó alojar en el Uruguay, de algún modo nos trajeron este tema al país, y es un tema que está íntimamente relacionado con la guerra al terrorismo, con el terrorismo, con todo un fenómeno que empezó en el año 2001, o empezó con fuerza a partir de ese momento, quizás antes ya venía, y del cual en general América del Sur y el Uruguay en particular se sienten ajenos, aunque en realidad no lo estamos, y menos con esta presencia. Toda la problemática, todas las paradojas de la prisión militar de Estados Unidos en Cuba vinieron con ellos 6, y de algún modo en el trabajo que yo hago, en la investigación y en todos estos años que han pasado desde que llegaron, queda claro que no hemos entendido bien de qué se trata ese asunto, las autoridades y la opinión pública, creo. Entonces, bueno, de ahí parte un poco la idea del título, como una introducción al tema, ¿no? ¿Por qué sentís que los uruguayos y también el gobierno no terminamos de entender este tema? Bueno, en primer lugar por la forma en que se tomaron las decisiones, por la forma en que se negoció con el gobierno de Estados Unidos para que vinieran ellos 6, por la falta de análisis profundo e institucional de todas las implicaciones que tenía esto, por la falta de planificación sobre lo que iba a pasar cuando ellos llegaran, y también por una idea un poco de la que no escapamos en general, no solo las autoridades, sino la gente común, que es quedarnos en los titulares de prensa de todo este fenómeno, ¿sí? Eso es bastante difícil porque lo que vemos y lo que nos llega son los títulos de los atentados, suicidas, de las cosas que suceden en general en las ciudades de Europa o de Estados Unidos. Sabemos poco de lo que le pasa a la gente que vive en el Medio Oriente. Y sabemos prácticamente nada sobre cómo llegaron esos 780 hombres a Guantánamo. Entonces todo eso hizo que nuestra visión del asunto fuera muy estereotipada y bastante superficial. Hablábamos fuera de micrófonos que, si bien es cierto que tú estuviste reunida y entrevistaste y conversaste mucho, y este libro, la primera inspiración fue Diyab. Sí. El libro es mucho más que eso, y vos allí aportás elementos y aportás datos de lo que ha significado la lucha de Estados Unidos contra el terrorismo, las torturas de la CIA, llevar gente a prisión sin tener elementos de ningún tipo de que esas personas tengan vínculo con el terrorismo, solo por el solo hecho de sospechar o de creer que pueden tener información, ya eso alcanzaba para tenerlos presos. ¿Es así? Sí, es así, porque justamente la historia de Jihad Diyab es como el hilo conductor del libro, ¿no? Digamos, es un caso testigo de una persona que en realidad vivió el destino de miles. Personas que estaban de pronto atraídas por el fenómeno del talibán, que estaban muy mal en sus países. Siria es un país que tiene una situación muy compleja, no solo la guerra, esto empezó mucho antes de la guerra en Siria, sino el hecho de tener un régimen autoritario durante tantos años, frustración en cuanto al desarrollo, en fin, hay una serie de fenómenos que se han venido desarrollando en el Medio Oriente y en Asia Central que explican ciertas cosas. Ahora, con relación a la guerra, al terrorismo, lo que hay que decir, y yo pongo un poco el énfasis en eso, es que es una guerra que se ha venido librando en la ilegalidad. O sea, es una guerra ubicua, es una guerra que sucede en muchos escenarios de guerra a la vez y que nunca sabemos bien cuáles son. Y es una guerra a la que no le sirve el derecho internacional. O sea, las convenciones de Ginebra no se aplican o se aplican a conveniencia, pero tampoco se aplica el derecho nacional, o sea, la ley penal de Estados Unidos, la Constitución, no se aplicó durante mucho tiempo. Cuando Estados Unidos decide invadir Afganistán y más tarde Irak,
lo hace de una manera totalmente ajena a las normas. Entonces, eso en sí, digamos, ese es el corazón de la cuestión de la existencia de Guantánamo y de otras cárceles ilegales que hubo y que manejó la CIA. Pero Guantánamo fue, digamos, la cárcel permanente, la que recibió más atención de la prensa y de algún modo se convirtió en un símbolo porque está en un lugar, en un enclave extraterritorial, es un territorio cubano que Estados Unidos ocupa desde fines del siglo XIX, que tiene además unas características muy particulares porque es la única base militar que Estados Unidos tiene en un país que no quiere que esté esa base militar ahí. Entonces, de algún modo para Bush eso constituía el escenario ideal para que no rigiera la ley ni la Constitución estadounidense, cosa que después la Corte Suprema le revirtió, le dijo, no, si ustedes están ahí de hecho, la Constitución debe regir. Sin embargo, las leyes de Estados Unidos nunca han logrado imponerse a la ilegalidad de Guantánamo. O sea, Guantánamo sigue siendo una prisión ilegal, hoy hay 41 personas ahí, y el hecho de que Obama no la cerrara, a pesar de que lo prometió durante muchos años, y de que tenía los instrumentos para hacerlo, ¿no? O sea, eso es una cosa que también a veces la prensa omite. Dice, bueno, los republicanos no lo dejaron a Obama porque tenían mayoría en el Congreso. La verdad es que cuando empieza en 2001 la invasión a Afganistán, Bush se asegura de tener autoridad presidencial no para declarar la guerra, pero sí para hacerla. Y eso le da amplias facultades. Una de las facultades que usó fue para abrir la prisión. Esas órdenes ejecutivas y esas facultades siguieron vigentes en el gobierno de Obama. Obama no las quiso derogar. O sea que él tenía la misma facultad que tuvo Bush para abrir la prisión, la tenía él para cerrarla. No se atrevió. No se atrevió, porque eso iba a ser una gran batalla con los republicanos. Sí, y además era enfrentar al poder del Pentágono, y de eso seguramente tampoco se atrevió, porque a ver, vos en el libro ponés para los militares, ellos cumplen una labor patriótica de estar ahí. El vínculo entre Obama y Mujica, porque bueno, tú relatás cómo se inicia esto de traer a los expresos de Guantánamo, cómo es que llegan al Uruguay, el pedido que hace Obama a los presidentes latinoamericanos, cómo Mujica recoge esta idea y bueno, y se empieza a trabajar en traer hasta 6 personas. Bueno, eso es interesante porque no sé si ustedes recordarán que el presidente Mujica durante su mandato hizo mucho énfasis en el cambio que implicaba para Estados Unidos tener un presidente como Barack Obama. Y para él también fue importante aproximarse a Obama y de hecho tuvo una visita oficial, creo que fue en mayo de 2014, durante la cual ya estaba en proceso este asunto, ¿sí? Porque Obama les plantea a varios presidentes de América Latina en una cumbre la necesidad de que lo ayuden recibiendo a liberados a poder rebajar la población carcelaria para poder cerrar la prisión. Y ninguno le dice que sí. Y ese planteo, excepto Mujica, ese planteo además se iba a volver a hacer en los años subsiguientes varias veces, incluso con gestiones muy firmes, digamos, del propio Obama. Pero nunca lo consiguió. Y lo que sí consiguió fue la aceptación de Mujica. La relación después siguió, hubo más o menos, eso fue en el 2012, ese primer pedido, después hubo como un año en el que no pasó nada y en el 2013 se retomaron los contactos, vinieron aquí funcionarios del Departamento de Estado, los que estaban encargados del cierre de Guantánamo, y plantearon una serie de condiciones. Esas son las condiciones que Obama planteó en sus varios planes de cierre de Guantánamo, que son condiciones de seguridad muy estrictas, de seguridad, de vigilancia y de monitoreo de los liberados. Sí, tú lo planteas, para Estados Unidos no son liberados, son personas que están bajo vigilancia. Ellos le llaman detenidos trasladados. Claro. E incluso te diría que Obama fue mucho más estricto en eso que Bush. Porque Bush, a pesar de que creó la presión y la llenó de gente, después liberó a un montón. Incluso liberó más que Obama. Sí. Pero fue un proceso un poco más irregular, digamos, con menos controles, con menos cuidados. Obama se puso muy estricto en eso porque justamente él quería demostrar que nada de lo que hacía iba a ir en detrimento de la seguridad nacional. Para él era muy importante eso. Entonces estableció unas pautas sumamente estrictas que los países tenían que aceptar.
La discusión formal con Uruguay se dio a través de notas verbales, que son unos documentos escritos de uso en la diplomacia internacional. En la primera nota verbal, Washington estableció sus puntos, son 7 puntos, que incluían esto: la permanencia por lo menos por 2 años en el Uruguay, la vigilancia de... O sea, la permanencia significaba que no podían salir del país, ¿sí? El control y el monitoreo, y además una serie de medidas, digamos, tendentes a ayudar a que ellos se integraran a la sociedad, como el aprendizaje del idioma, en fin, alguna ayuda económica, la posibilidad de que consiguieran trabajo, etc. Pero los elementos centrales eran estos. Uruguay formalmente les dijo que no podía violar sus leyes y establecer una vigilancia más allá de la que existe para cualquier ciudadano que vive en este país. Pero la verdad es que Uruguay aceptó en los hechos que esa vigilancia se diera, que esa vigilancia existiera y que ese control de fronteras, si se quiere, invisible o poco visible o informal, se diera también. Porque aunque ellos todos tienen cédula uruguaya y supuestamente podrían viajar por el Mercosur, la verdad es que no pueden. Y la prueba de eso son todos los intentos que hizo Jihad Diab. Que no puede. Él hizo todo, hizo intentos regulares e irregulares por irse del país, pero siempre lo devuelven. Esto quiere decir que hay un acuerdo, no solamente con el Uruguay, o ni siquiera con el Uruguay, sino con todos los demás países. Ellos están en unas listas que se llaman watch list y no-fly list, o sea, son listas en las que hay muchas personas, también están los delincuentes más buscados en esas listas, pero son listas en las que los países se aseguran de que esas personas no viajen, no entren, no salgan. Y también, bueno, contás mucho más, tomás documentos de Wikileaks, también contás en qué están hoy, que decís, bueno, todos están tratando de insertarse, aunque todavía no se sostienen económicamente, pero, bueno, pero trabajan y tratan de hacer el esfuerzo. Y también haces esta reflexión vinculada con Uruguay y Guantánamo y cómo el pueblo uruguayo ha recibido a estos ex reclusos. Diana, muchísimas gracias por haber venido esta mañana. Es un gusto recibirte. Muy recomendable el libro. Vale la pena leerlo, les va a gustar, van a poder profundizar y también se van a entretener. Gracias por haber estado. Muchas gracias a ustedes.